Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente a la liturgia de este día. Te invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el evangelio propuesto para el día de hoy. Les proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 6, versículos desde el 43 hasta el 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Todo aquel que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Nuestra propuesta para la liturgia de este día. La propuesta de la primera lectura, la continuación de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corintio, hoy en su capítulo 10. En la primera carta a los Corintios, San Pablo aborda uno de los temas centrales de la vida cristiana, tema que está contenido entre los versículos del 14 al 22, la comunión en la Eucaristía. Este pasaje resalta el sentido de comunidad y pertenencia que todo cristiano debe cultivar, y cómo la participación en el sacramento es una expresión tangible de nuestra unidad con Cristo y con la Iglesia. Corinto, una ciudad próspera y cosmopolita, era un centro de comercio con influencias culturales muy diversas. Sin embargo, también era conocida por su paganismo y su ambiente moralmente laxo. Dentro de este contexto, los primeros cristianos de Corinto debían enfrentarse a la tentación de participar en banquetes paganos y sacrificios idolátricos. San Pablo advierte sobre el peligro de mezclar la fe cristiana con prácticas idolátricas, un tema clave en esta sección. El apóstol llama a los cristianos a la fidelidad absoluta al Dios verdadero, y esto incluye evitar cualquier tipo de idolatría, es decir, la participación en ritos paganos no puede coexistir con la participación en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo en la cruz, representado en la Eucaristía, es el único sacrificio verdadero que debe unirnos. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 14 al 15. Por tanto, queridos míos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sensatas. Juzgad vosotros lo que digo.
San Pablo exhorta a los cristianos a huir de la idolatría, una tentación constante en la vida cotidiana de los corintios. La palabra griega utilizada aquí, phigete, es un imperativo que indica una acción urgente y decisiva. La idolatría, según Pablo, no es solo una práctica externa, sino una corrupción interna que contamina el corazón y nos aleja de la pureza que la comunión con Cristo exige. Versículos del 16 al 17. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué siendo uno solo el pan, nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo? Pues todos participamos de un solo pan. Aquí encontramos una profunda enseñanza sobre la Eucaristía. El cáliz de bendición y el pan partido no son simplemente símbolos, sino la participación real en el sacrificio de Cristo. Al beber de la misma copa y comer del mismo pan, nos convertimos en un solo cuerpo. La palabra clave aquí es koinonia. ¿Qué significa comunión o participación? Y nos muestra que la Eucaristía no solo une al individuo con Cristo, sino que también lo une con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Versículos del 18 al 20. Considerad al Israel según la carne, los que comen las víctimas. ¿No están en comunión con el altar? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios, no a Dios. Y no quiero que tengáis comunión con los demonios. San Pablo hace una comparación con el antiguo Israel, donde participar en el sacrificio significaba tener comunión con el altar. Del mismo modo, en la Escritura nuestra participación es con Cristo mismo. Sin embargo, advierte que participar en los sacrificios paganos es unirse no a Dios, sino a los demonios. En griego, daimones, es decir, a las fuerzas espirituales que se oponen a Dios. Aquí el apóstol recalca que no puede haber doble lealtad. No podemos servir a Dios y a los ídolos. Versículos del 21 al 22. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? San Pablo utiliza un lenguaje fuerte para enfatizar la incompatibilidad absoluta entre el culto cristiano y las prácticas paganas. La mesa del Señor es la Eucaristía, el centro de la Eucaristía, y participar en ella significa entregarse totalmente a Cristo. Intentar mezclar el cristianismo con otras prácticas es un acto de provocación hacia Dios, una violación del primer mandamiento. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la fidelidad y la unidad. La Eucaristía no es un ritual vacío, sino la expresión más profunda de nuestra comunión con Dios, con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Al participar en este sacramento somos llamados a vivir en una coherencia radical, abandonando todo aquello que contradice el llamado de Dios. San Agustín, en sus reflexiones sobre la Eucaristía, decía que nos convertimos en lo que recibimos, es decir, al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, somos transformados en Cristo mismo.
llamados a vivir en santidad y unidad. Para San Agustín, la Eucaristía es el signo visible de la unidad mística del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Imaginemos un artesano que trabaja con oro puro. Mientras funde el metal, las impurezas se separan flotando en la superficie. El artesano las elimina porque sabe que el oro debe ser puro para moldearlo en una obra perfecta. Del mismo modo, Cristo en la Eucaristía nos moldea y nos purifica, apartando de nosotros las impurezas del pecado y la idolatría. Si intentamos mezclar oro con impurezas, el resultado sería un metal débil, quebradizo, incapaz de soportar la presión. Así también nuestra vida espiritual debilita cuando intentamos mezclar la comunión con Cristo y las prácticas que nos alejan de Él. No podemos pretender beber de la copa del Señor y de la copa de los ídolos. Al hacerlo debilitamos nuestra fe y nos alejamos de la gracia. ¿Qué podemos concluir de esta primera carta? Este pasaje de la primera carta a los Corintios nos invita a una decisión clara: ser fieles a Cristo y a su Eucaristía. Al participar en la comunión, no solo recibimos a Cristo, sino que nos unimos en cuerpo y espíritu a toda la Iglesia. Dejemos que el sacrificio de Cristo en la cruz nos transforme y rechacemos todo aquello que nos aparta de Él, para vivir en la pureza y la verdad de su amor. Ante esta propuesta del Espíritu de Dios le respondemos con el Salmo 115 y nos unimos al autor sagrado diciendo lo que contiene la antífona: Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. El Salmo 115, que en otras versiones puede aparecer como el Salmo, es una hermosa proclamación de gratitud hacia Dios por su liberación y salvación. Este salmo, considerado un himno de acción de gracias, se relaciona profundamente con la institución de la Eucaristía, el sacramento del amor, donde Cristo se ofrece a sí mismo por la salvación de la humanidad. Al meditar este salmo, entendemos la profundidad de la comunión y el sacrificio que nos une a Dios a través de Jesucristo. El Salmo 115 tiene dos partes bien diferenciadas. La primera, que no se incluye en los versículos que estamos meditando, que son un clamor del auxilio ante el peligro inminente de muerte, probablemente debido a una enfermedad grave. La parte segunda, que es la que encontramos en los versículos 12 y 13 y 17 y 18, es un agradecimiento profundo a Dios por la salvación obtenida. En el contexto de Israel, los salmos de acción de gracias como este eran recitados en el templo como parte de los sacrificios de libación, una ofrenda de vino derramado en el altar como señal de agradecimiento. Aquí el salmista nos invita a reflexionar sobre la gratitud que debemos mostrar a Dios por los dones que recibimos, especialmente por el don de la vida y la salvación. Versículos del 12 hasta el 13. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. El salmista expresa su deseo de retribuir a Dios por todos los beneficios recibidos. La copa de la salvación es un símbolo poderoso que nos remite a la Eucaristía
donde alzamos el cáliz que representa la sangre de Cristo, el sacrificio supremo por nuestra salvación. El verbo alzaré, en hebreo eshá, evoca la imagen de levantar una copa en honor, lo que en el contexto eucarístico hace referencia al cáliz del sacrificio que Cristo ofrece en la última cena y que repetimos en cada misa. San Agustín, en sus comentarios sobre este salmo, explica que esta copa de la salvación no es sólo una ofrenda de agradecimiento por los bienes materiales, sino principalmente por el don espiritual de la redención. San Agustín enfatiza que este acto de levantar la copa es un gesto de adoración y una proclamación del nombre de Dios, reconociendo su poder salvador. Versículos del 17 hasta el 18. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo su pueblo. Aquí el salmista continúa con su compromiso de ofrecer un sacrificio de alabanza. El sacrificio ya no es simplemente una ofrenda de animales, sino un sacrificio de alabanza y gratitud. Este concepto se conecta profundamente con la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Católica, donde cada misa es una acción de gracias. Eucaristía significa precisamente acción de gracias en griego. El salmista también menciona su deseo de cumplir los votos en presencia del pueblo, lo que refleja la dimensión comunitaria del culto. Esto nos recuerda que nuestra fe no es una experiencia individualista, sino que se vive y se celebra en comunidad. Invocar el nombre del Señor implica reconocer su señorío, pero también proclamar su grandeza ante todos. Este salmo nos invita a reflexionar sobre la gratitud que debemos a Dios, especialmente en la celebración de la Eucaristía, donde se ofrece la copa de la salvación, es decir, el sacrificio de Cristo. La Eucaristía no es solo una repetición ritual, sino una acción de vida de la Iglesia que manifiesta la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo y por ende con todos los miembros de su cuerpo místico. El salmista destaca la importancia de cumplir los votos ante Dios, que en nuestro contexto puede significar mantener nuestro compromiso bautismal de vivir una vida cristiana auténtica. Al igual que el salmista, también estamos llamados a cumplir estos votos en presencia de su pueblo, es decir, en la comunidad de creyentes, proclamando nuestra fe, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Jeremías, el profeta del Nuevo Pacto, también resalta la fidelidad a los votos y la necesidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Jeremías, en su capítulo 31, versículo 33, nos recuerda que el Nuevo Pacto no está escrito en tabla de piedra, sino en el corazón. Una clara referencia al compromiso interior y espiritual que Dios espera de nosotros, el cual se actualiza cada vez que participamos de la Eucaristía. Para comprender mejor este salmo podemos compararlo con la vida de un agricultor que siembra su cosecha. El agricultor trabaja la tierra, pero sabe que depende de la lluvia y el clima para que su trabajo dé frutos. Cuando al fin cosecha, su corazón se llena de gratitud porque reconoce que
aunque ha trabajado con esfuerzo, es Dios quien ha permitido el crecimiento. Al igual que el agricultor, debemos ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. ¿Qué podemos concluir del Salmo 115 y los versículos del 12 al 13 y del 17 al 18? Este es un llamado a la gratitud y a la fidelidad en nuestra relación con Dios. El salmista nos recuerda que al participar en la Eucaristía levantamos la copa de la salvación reconociendo el sacrificio de Cristo y proclamando nuestra fidelidad a Dios en medio de su pueblo. Esta proclamación es ante todo una acción de gracias por la vida y la salvación que nos ha sido concedida en Cristo. Al final, somos invitados a vivir esta gratitud no solo como un gesto litúrgico, sino como una realidad cotidiana, siendo testigos del amor y la salvación de Dios en nuestras vidas, cumpliendo nuestros votos y compromisos cristianos en la comunidad. Como dice San Agustín, la verdadera acción de gracias es vivir conforme a la gracia que hemos recibido. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día del evangelista San Lucas en su capítulo 6, versículos desde el 43 al 49, forma parte del llamado Sermón de la Llanura, que está consignado en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6, versículos desde el 17 hasta el 49. El texto que hoy vamos a profundizar es a partir del versículo 43 hasta el 49, donde Jesús enseña principios fundamentales para la vida de sus discípulos. En estos versículos Jesús utiliza dos imágenes poderosas para hablar de la autenticidad de la fe: el árbol y sus frutos, que están consignados entre los versículos del 43 al 45, y la casa construida sobre cimientos sólidos, consignado a partir del versículo 46 hasta el 49. Este discurso está dirigido a aquellos que oyen sus enseñanzas y los desafía a ponerlas en práctica. El Evangelio de Lucas fue escrito alrededor del año 80 a 90 después de Cristo, en un contexto donde la comunidad cristiana estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Lucas tiene un fuerte énfasis en la universalidad del mensaje de Jesús, destacando la salvación ofrecida a todos los pueblos. En este sermón, Jesús va más allá de las normas mosaicas y del apego superficial a las tradiciones judías, llamando a sus oyentes a una conversión profunda y auténtica, algo que requería una transformación desde el corazón y no solo la observancia externa. Profundicemos en algunos de sus versículos. Recordemos que a partir del versículo 43 hasta el 45, el autor sagrado hace referencia a los frutos y el árbol. Jesús dice en el versículo 43: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Aquí encontramos una metáfora que conecta directamente con la vida cotidiana en Palestina, donde la agricultura era una parte fundamental de la economía y la vida. Los árboles frutales eran comunes y los oyentes de Jesús entenderían claramente la importancia de cuidar el árbol para obtener buenos frutos. En la Biblia, el árbol es un símbolo recurrente en la vida humana y espiritual. Si nosotros confrontamos el Salmo 1 y si vemos nosotros el profeta Jeremías,
en su capítulo 17, versículo 8. En este contexto, el árbol representa al ser humano y sus frutos son las obras que producen. Jesús destaca que un buen árbol solo puede producir buenos frutos, lo que simboliza que una persona de corazón puro y enraizada en Dios solo podrá dar frutos buenos, es decir, obras buenas. En cambio, una persona corrupta, aunque intente aparentar lo contrario, no podrá producir frutos buenos. Aquí la palabra griega clave es karpos, que significa fruto, pero también puede interpretarse como resultado o efecto. Miremos el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el malo, del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Jesús llama a examinar el corazón y el carácter de una persona a través de sus acciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora miremos los versículos del 46 al 49, donde se nos habla de la casa y su cimiento. La segunda metáfora que utiliza Jesús es la de la construcción de una casa. Aquellos que oyen sus palabras pero no las ponen en práctica son comparados con alguien que construye su casa sin cimientos. Cuando vienen las tormentas, la casa se derrumba. En cambio, quien sigue sus enseñanzas es como alguien que construye sobre roca sólida con cimientos profundos. Miremos el versículo 49. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Encontramos la palabra cimiento. Esto significa la base sólida de la vida cristiana, que es la práctica de las enseñanzas de Jesús. En este contexto histórico, la construcción de casas sobre rocas era más fiable en la región de Palestina debido a la propensión de las lluvias intensas y las inundaciones repentinas. Esto ilustra la importancia de una fe sólida y práctica en la vida diaria. Miremos el versículo 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Aquí los cimientos fueron la roca, el símbolo de estabilidad, seguridad y confianza en Dios es la roca. El verbo griego temelió, que significa establecer firmemente o fundar, es clave en este pasaje. El que escucha y obedece la palabra de Jesús construye su vida sobre fundamentos sólidos y cuando lleguen las pruebas o tormentas su vida resistirá. Este llamado a la obediencia no es solo superficial, sino una transformación radical del corazón. En la cultura judía y en la tradición bíblica, la roca simboliza estabilidad y seguridad. Construir sobre roca es una metáfora para construir una vida fundamentada en la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 43. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza
se vendimian uvas. El uso de los frutos y los cimientos contiene un simbolismo profundo. En la tradición bíblica, los frutos son un símbolo de resultado espiritual y los cimientos remiten a la idea de estar arraigado en Dios, como también lo expresa el Salmo 1, donde se compara al justo con un árbol plantado junto a corrientes de agua. En el contexto bíblico, el término frutos se refiere a las acciones y resultados que emergen de la verdadera fe y obediencia a Dios. En el Evangelio que hoy hemos proclamado, se enfatiza que la calidad del fruto revela la verdadera naturaleza del árbol o del corazón. Además, en términos de numerología, el número 2, dos tipos de árboles, dos tipos de construcciones, resalta el contraste entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Este dualismo invita a los discípulos a elegir el camino correcto. En la actualidad, este pasaje tiene una gran relevancia. Es un mundo donde muchas veces se valora más la apariencia que la autenticidad. Jesús nos invita a ser árboles que den frutos buenos desde dentro, no simplemente a cumplir con normas externas o rituales vacíos. El llamado a construir sobre la roca firme de su palabra es un recordatorio para los creyentes de hoy sobre la importancia de fundamentar nuestras vidas en el Evangelio. Los frutos que damos son nuestras acciones cotidianas: amor, justicia, paz, generosidad. Como empleados de la obra de Dios, tenemos la misión de construir el reino de los cielos. Cada uno de nosotros es responsable de las obras que hacemos, del impacto que generamos a los demás. Las tormentas que representan las dificultades y pruebas de la vida vendrán, pero si hemos construido sobre principios de Jesús, no caeremos. San Jerónimo, en su comentario a este salmo, insiste en la necesidad de coherencia entre las palabras y las acciones. Señala que la verdadera fe se muestra en los frutos y no basta con ser oyentes de la palabra sin ponerla en práctica. Una enseñanza poderosa de la naturaleza puede verse en las abejas. Trabajan incansablemente construyendo sus panales y cada abeja, por pequeña que sea, tiene un papel importante en la creación de un sistema firme y duradero. De manera similar, en la construcción del reino de Dios, cada uno de nosotros tiene un rol único que cumplir. Aunque nuestras acciones individuales puedan parecer pequeñas, todas juntas contribuyen a la solidez de un reino que no será destruido. Las abejas también nos enseñan que cuando trabajan juntas y en armonía, el resultado es dulce y próspero como la miel que producen. San Agustín destaca la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en sus escritos. Argumenta que la verdadera sabiduría y fortaleza provienen de una vida vivida en conformidad con la ley divina. La construcción sobre la roca para Agustín simboliza la vida divina en la gracia de Dios que resiste las pruebas y tribulaciones. Jeremías, en el Antiguo Testamento, habla de la necesidad de una conversión sincera y de un corazón sincero. Esta transformación interna es la que permite a los creyentes dar buenos frutos. Ya lo habíamos dicho en el capítulo 31, versículo 33. En nuestra vida cristiana, el llamado de Jesús es claro.
No basta con llamarlo Señor, sino que debemos vivir según sus enseñanzas. Esto significa dejar atrás una vida de pecado y construir una vida sobre los sólidos cimientos de la fe. ¿Qué podemos concluir en este relato del día de hoy del evangelista San Lucas en su capítulo 6, versículos del 43 al 49? Este relato nos llama a una reflexión profunda sobre la autenticidad de nuestra fe. La verdadera fe se manifiesta en las acciones y en la obediencia a la palabra de Dios. Construir nuestra vida sobre sólidos cimientos de la fe, siguiendo las enseñanzas de Jesús, nos prepara para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. La alegría de Jesús se encuentra en nuestra conversión y en nuestra obediencia genuina, no en simples palabras sin acción. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre una base firme o estamos simplemente edificando sobre la arena? En este pasaje Jesús nos invita a examinar nuestra vida y nuestras acciones. ¿Estamos dando frutos buenos? ¿Estamos construyendo nuestra vida sobre la roca de su palabra o sobre arenas movedizas? Como árboles que producen frutos según la naturaleza, nuestras acciones revelan el estado de nuestro corazón. Hoy más que nunca estamos llamados a ser coherentes, a construir nuestra vida con cimientos firmes y a ser empleados fieles en la obra del Señor. Dios, como buen administrador, vendrá a revisar lo que hemos hecho. ¿Qué clase de frutos encontrará? ¿Sobre qué cimientos hemos construido nuestras vidas? Que podamos responderle con confianza y esperanza. Para todos un feliz día, feliz fin de semana, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades. Y la invitación, como siempre, de todos los días, a darle a esta reflexión en el canal de YouTube. Si les gustó, manito arriba y al mismo tiempo compartirlo. Alguien puede necesitar de estas palabras. Bendiciones.